Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la 14ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del profeta Oseas, capítulo 14, versículos 2 al 10. Esto dice el Señor Dios: Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, pues tu maldad te ha hecho sucumbir. Arrepiéntanse y acérquense al Señor para decirle: perdona todas nuestras maldades, acepta nuestro arrepentimiento sincero que solemnemente te prometemos. Ya no nos salvará Asiria, ya no confiaremos en nuestro ejército, ni volveremos a llamar Dios nuestro a las obras de nuestras manos, pues solo en ti encuentra piedad el huérfano. Yo perdonaré sus infidelidades, dice el Señor. Los amaré aunque no lo merezcan, porque mi cólera se ha apartado de ellos. Seré para Israel como rocío, mi pueblo florecerá como el lirio. Hundirá profundamente sus raíces como el álamo, y sus renuevos se propagarán. Su esplendor será como el del olivo, y tendrá la fragancia de los cedros del Líbano. Volverán a vivir bajo mi sombra, cultivarán los trigales y las viñas, que serán tan famosas como las del Líbano. Ya nada tendrá que ver Efraín con los ídolos. Yo te he castigado, pero yo también te voy a restaurar. Pues soy como un ciprés verde, y gracias a mí tú das frutos. Quien sea sabio, que comprenda estas cosas, y quien sea prudente, que las conozca. Los mandamientos del Señor son rectos, los justos cumplen. Los pecadores, en cambio, tropiezan en ellos y caen. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 50 y el responsorio es: abre, Señor, mis labios y te alabaré. Abre, Señor, mis labios y te alabaré. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Enséñame, Señor, la rectitud de corazón que quieres. Lávame tú, Señor, y purifícame, y quedaré más blanco que la nieve. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme tu salvación, que regocija, y mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios, y cantará mi boca tu alabanza. Abre, Señor, mis labios, y te alabaré. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 10, versículos 16 al 23. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: Yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes,
y por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir, pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa. Pero el que persevere hasta el fin, se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Hoy día viernes tenemos la última lectura que se tomará del profeta Oseas. Y esta última lectura pues nos da un mensaje de esperanza, de que el Señor viene detrás de nosotros para rescatarnos de nosotros mismos. Aquí el mensaje del profeta Oseas va dirigido al reinado de Israel para que regrese a la fidelidad, para que abandone los ídolos, para que retome su dignidad de ser un pueblo santo, un pueblo llamado por Dios. Esto dice el Señor Dios: Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, pues tu maldad te ha hecho sucumbir. El mensaje es de esperanza. Dios no le echa en cara a Efraín o a Israel sus pecados, pues Dios reconoce que es por la ignorancia, que es el pecado mismo que lo ha cegado a lo que es el mejor o el bien que Dios desea para Israel. Pues tu maldad te ha hecho sucumbir, dice el profeta. Arrepiéntanse y acérquense al Señor para decirle: perdona todas nuestras maldades, acepta nuestro arrepentimiento sincero que solemnemente te prometemos. Esto es lo que Dios, por medio del profeta, quiere que Israel haga, que reconsidere su forma de vivir, su forma de expresar quién es a los ojos de Dios, pues se han prostituido adoptando prácticas religiosas de los pueblos vecinos, particularmente de los canaanitas. Y Dios quiere que el pueblo de Israel regrese, de que no continúen ciegos y sordos y muertos en vida, de que no pongan su confianza ni en su poder militar ni en el poder de Asiria o de Egipto. Y es lo que Israel ha hecho, ha puesto su confianza y se han cubierto de la protección del reinado de Asiria al norte y de Egipto al sur, pero no saben que muy pronto Asiria conquistará el reinado del norte y lo desaparecerá. Ya no nos salvará Asiria, dice. Ya no confiaremos en nuestro ejército. Así que Dios, por medio del profeta, le dice: dejen de confiarse en su poder militar de ustedes o de Asiria, en quien se han refugiado. Y piensan que Asiria los protegerá cuando Asiria los conquistará y desaparecerá el reinado del norte y se llevará la gran población de Israel al exilio. Ya no confiaremos en nuestro ejército ni volveremos a llamar Dios nuestro a las obras de nuestras manos. Nuevamente esto nos debe de sonar muy familiar, puesto que también nosotros hoy en día, cuando desplazamos a Dios del centro de nuestras vidas, también creamos ídolos a quien le damos nuestra lealtad, a quien le damos nuestro tiempo y recursos, cuando nos confiamos más en aquello que nosotros hemos creado. Ni volveremos a llamar Dios nuestro a las obras de nuestras manos, pues solo en ti encuentra piedad el huérfano, solo en ti está nuestra salvación, solo en ti está nuestro porvenir, es lo que Dios quiere que Israel reconozca.
Y ahora Dios le dice, yo perdonaré tus infidelidades, dice el Señor, los amaré aunque no lo merezcan. Qué bello ejemplo. Y esto refleja más la teología del Nuevo Testamento, ¿no? De que a pesar de nosotros mismos, Dios nos ama. A pesar de nuestros pecados, Dios viene detrás de nosotros. Y este es el mensaje central del Evangelio, en realidad, que no lo encontramos en el Antiguo Testamento, pero que aquí el profeta Oseas lo refleja claramente. Es lo que San Pablo nos deja claramente en sus cartas, que no es por nuestras obras que somos salvados, es por la pura gracia de Dios. Aun cuando no lo hemos merecido, Dios ha venido en busca nuestra para salvarnos aún de nosotros mismos. Yo perdonaré tus infidelidades, dice el Señor, los amaré aunque no lo merezcan. Porque mi cólera se ha apartado de ellos. Seré para Israel como rocío. Esta imagen de frescura, la frescura de la mañana, que nos da vida, que promueve un sentido de paz, un sentido de vida. Mi pueblo florecerá como el lirio. Ahora nos da varias imágenes de la naturaleza. Mi pueblo florecerá como el lirio que nace silvestre en el campo. Hundirá profundamente sus raíces como el álamo. Otra vez, la imagen de un árbol con raíces profundas en la tierra que Dios le ha dado a Israel. Y sus renuevos se propagarán. Aquí los renuevos de las semillas que caen de los árboles, pues se propagan por la tierra. Y tendrá la fragancia de los cedros del Líbano. Si alguna vez han podido oler la fragancia de la madera del cedro, es impresionante. Si alguna vez han estado en una casa que tenga, por ejemplo, un closet tapizado con madera de cedro, es impresionante el aroma que produce. Y también la madera de cedro pues previene que la polilla esté en ese lugar donde han puesto madera de cedro. Volverán a vivir bajo mi sombra, cultivarán los trigales y las viñas. Aquí Israel se ha puesto a las sombras de Asiria, ha buscado refugio en Asiria y en Egipto. Y Dios dice, no, vengan y refúgiense bajo mi sombra, bajo su protección. Cultivarán los trigales y las viñas. Aquí otra imagen de la naturaleza de abundancia, que Dios proveerá por su pueblo y proveerá en abundancia. Cultivarán los trigales y las viñas, que serán tan famosas como las del Líbano. Ya nada tendrá que ver Efraín con los ídolos. Nuevamente, la denuncia central del profeta Oseas al reinado del norte fue la idolatría, la prostitución del pueblo con otros dioses, los dioses particularmente cananitas, que habían introducido al culto religioso de Israel. Yo te he castigado, dice, pero yo también te voy a restaurar. Aquí se refleja el pensamiento que encontramos, por ejemplo, en el libro de Job, cuando dice Dios provee y Dios quita, ¿no? Dice, yo te he castigado, pero yo también te voy a restaurar, pues soy como un ciprés verde, una imagen única que encontramos aquí de Dios como un árbol. Es una imagen que no encontramos en otras partes del Antiguo Testamento. Y gracias a mí, tú das frutos. Es por la gracia de Dios que producimos frutos. Esto también Jesús lo dirá en los evangelios. Sin mí nada pueden hacer, ¿no? Y también la imagen de la viña, que una rama cortada de la viña pues no producirá frutos. Solamente conectados con la viña que es Jesús, produciremos los frutos propios del reino. Y aquí también el profeta Oseas nos dice, y gracias a mí tú darás frutos. Quien sea sabio, que comprenda estas cosas, dice el profeta, y quien sea prudente, que las conozca. Los mandamientos del Señor son rectos, y los justos los cumplen. Los pecadores, en cambio, tropiezan
en ellos y caen. Estas últimas palabras suenan más como que vienen de la tradición de los libros sapienciales, de los libros de la sabiduría. Y quizás un pensamiento que nos puede dejar estas últimas palabras es de que si nuestra relación de fe, nuestra relación de confianza en Dios nos libera, nos dispone para vivir en la libertad de los hijos e hijas de Dios, o piensan que te oprimen, que te restringen, que te limitan. Hay mucha gente que piensa que ser una persona de fe, una persona de compromiso con Dios, que esa relación con Dios le pone límites, le corta las opciones. Para el que vive de la fe es precisamente la relación con Dios quien nos libera, quien nos ayuda a vivir en la libertad de los hijos e hijas de Dios. No es el tener muchas opciones lo que te da la libertad. Muchas veces el crearnos tantas opciones nos impide determinarnos y decidirnos. A últimas es lo que significa jugárnoslas con Dios, de que tenemos que decidirnos con Él o decir no. O somos de Él o no somos de Él. O le damos un sí o le damos un no, pero no estar titubeando, no estar jugando, no estar tibios. Ya el libro del Apocalipsis nos dice, ¿no?, que Dios nos vomitará porque ni somos ni frío ni calientes, ¿no? Y estamos tibios y estamos titubeando constantemente. O te las juegas o no te las juegas conmigo, nos dice Dios en Jesucristo. Y ya el llamado que Jesús hace a sus discípulos es un llamado determinante que tiene que comprometerte. Y esto no va simplemente para curas y monjas o obispos, es para todos aquellos que se dejan atraer por el mensaje del Evangelio. Y después se nos planta el llamado. ¿Quieres ser parte de esta nueva realidad del reino de Dios? ¿Quieres tú también vivir bajo este reinado y ser parte de la nueva realidad que se está manifestando por medio de Jesucristo o no? Pues bellas palabras que nos tiene el profeta Oseas. Esta última lectura que tomamos de él, pues cierra con un mensaje de esperanza, un mensaje del Dios que viene constantemente a llamarnos, a salvarnos de nosotros mismos. Y en esto, en realidad, el profeta Oseas tiene más similitud, más acercamiento a los temas del Nuevo Testamento. El profeta Oseas es único entre los profetas del Antiguo Testamento en las imágenes que nos da de Dios, tanto en la imagen conyugal de Oseas con su esposa infiel Gomer, o también la imagen tierna que escuchamos ayer de Dios como un padre, Israel como un niño y cómo cariñosamente lo busca, lo trata, lo alimenta, ¿no? Y sin embargo, Israel como un niño ingrato, pues rechaza todo cuanto Dios le ofrece. Y aquí, este último mensaje de esta lectura de hoy, pues es de esperanza. A pesar de nuestros muchos pecados, a pesar de nuestras rebeldías, a pesar de nuestras idolatrías, Dios constantemente viene en busca nuestra, a salvarnos de nosotros mismos, y este es el mensaje también fundamental de Cristo para nosotros. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio, que lo que dije ayer es parte del segundo discurso de Jesús dentro del Evangelio de Mateo. Tenemos 5 discursos claramente definidos en el Evangelio de Mateo, que es un paralelo a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento que se le llama el Pentateuco, a quien se le atribuyen a Moisés. Y el Jesús que Mateo nos da es un tipo de Moisés, ¿no? Por eso Mateo estructura su mensaje de esta manera, con 5 discursos que nos apuntan al Pentateuco, a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento que se le atribuyen a Moisés. Y aquí nuevamente este segundo discurso Jesús lo dedica a sus discípulos, que está por enviarlos para que sean una extensión de sí mismo en llevar la buena nueva, lo que Dios está haciendo en él, inaugurando el reino. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles:
Yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Sí, que Jesús les quiere dejar claro, ¿no? De que si a Él mismo, al Hijo de Dios, al Mesías, lo rechazan, lo calumnian y también será violentado, pues no deben de esperar menos para ellos mismos. Si esto han hecho con el Maestro, con el Señor, pues igualmente ya pueden esperar que aquellos que Jesús envía también van a tener esas experiencias de rechazo, ¿no? Pero Jesús les dice, aprendan de la serpiente y de las palomas. Ahora, ¿cuál es la característica de la serpiente que Jesús quiere que aprendamos? De ser precavidos, no de estar a la defensiva, no de ir con prejuicios ya definidos a donde quiera que Dios nos manda. Esto no es a lo que Jesús se refiere, de que tengamos esa antenita de saber discernir, de saber leer la situación, no con prejuicios, sino con precaución y saber cómo seremos recibidos, cómo seremos rechazados, pero no con prejuicios de juzgar con anticipo la situación a la cual vamos entrando. Así que lo que hemos de aprender la serpiente es de la astucia, de ser precavidos, y después la docilidad y la sencillez de las palomas, ¿no? Es lo que Jesús quiere, de que vayamos con esta confianza de que somos portadores de la buena nueva, portadores de la paz, lo que escuchamos ayer, que en donde se nos reciba, en la casa que se nos reciba, que ahí seamos portadores de la paz, del shalom de Dios, que no es la paz que Jesús habla, no es la ausencia de problemas, dificultades o tribulaciones, no, es la paz que se impone aún en medio de conflictos. Y qué bello mensaje para nosotros, de que como portadores del mensaje del Evangelio, que donde quiera que vayamos, seamos portadores de esta paz, ¿no? Y ayer preguntaba, ¿no? ¿Tú cómo te ves a ti mismo? Que donde quiera que tú vayas, ¿qué es lo que llevas? ¿La paz o el conflicto o la división? Son preguntas muy interesantes que nos podemos hacer nosotros. Y ahora dice Jesús, como preparándolos para el rechazo y también para las persecuciones que van a recibir. Aquí Jesús identifica 3 tipos de persecuciones que van a recibir. Una por parte de la comunidad judía, otra por parte de los gobernadores romanos, del liderazgo romano, y la última por parte de las familias que quizás no acepten de que, por ejemplo, un judío pues se convierta en seguidor, en discípulo de Jesucristo. Sí que son tres diferentes tipos de persecución, por parte de la comunidad judía, por parte del poder del romano y por las familias que quizás rechacen a aquellos miembros de su familia que se conviertan al camino, como se le llamaba al cristianismo antes de que se le diera el nombre de cristiano. Cuídense de la gente porque los llevarán a los tribunales. Los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Esto refleja más la realidad después de la resurrección. La experiencia de la iglesia naciente, más que de la experiencia de Jesucristo mismo o de la experiencia de los discípulos previo a la pasión y muerte de Jesucristo, ¿no? Así que esta descripción de lo que pueden anticipar los apóstoles que Jesús ahora enviará, nuevamente refleja más la experiencia post resurrección. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Y es la experiencia de persecución lo que hizo posible dar testimonio ante las autoridades. Por ejemplo, tenemos a Pedro y a Juan, que después de la resurrección van y predican en Jerusalén y también dentro del templo, y esto los llevan a ser arrestados y ser llevados ante el Sanedrín, que viene a ser la Corte Suprema de la comunidad judía, particularmente en Jerusalén, y que
ese predicar el evangelio de que Jesús vive, de que Jesús ha resucitado, pues los pone en esa situación que si no hubiera existido la persecución, pues no fueran llevados al Sanedrín. Y esto nos pone en relieve algo muy importante. A veces los que promovemos a Cristo, cuando recibimos alguna crítica, nos queremos autojustificar de que me rechazan porque soy cristiano, porque predico la verdad. No necesariamente, quizás se te rechaza porque lo que predicas no coincide con el mensaje de Cristo. Quizás se te critica porque tu predicación no está fundada en el evangelio, quizás está mal preparada, ¿no? Y no todo el rechazo es necesariamente porque tú representas a Cristo, quizás representas algo diferente a Cristo, ¿no? Aquí de lo que Jesús habla es de aquellos que son perseguidos, encarcelados. Y no todos. Por ejemplo, si en una iglesia hay cierto sector de la iglesia que no me acepta, pues quizás tenga que ver más con la forma en que uno predica, pero no necesariamente porque te están persiguiendo, ¿no? Que es algo muy diferente al ser encarcelado, a ser perseguido y a ser de cierta manera violentado por ser quien eres, lo cual quizás no es tu realidad en una parroquia, una comunidad. Dice, pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Aquí recordamos la experiencia de Pedro y Juan, justamente después de la resurrección, según los Hechos de los Apóstoles, como estos hombres que eran pescadores y que muy probablemente ni sabían leer ni escribir, predican y dan testimonio ante el Sanedrín. Ahí claramente vemos esta promesa de Jesús que se les dará lo que tengan que decir, no solamente en defensa, sino también en promover la buena nueva aún ante aquellos que los persiguen, que buscan dañarlos, que buscan violentarlos, ¿no? Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará por ustedes. También tenemos el ejemplo de Esteban, el primer mártir, que aun cuando lo estaban apedreando, él proclamaba a Cristo, particularmente el amor de Cristo ante aquellos que lo están matando. Y ahí el mensaje de Esteban, inspirado por el Espíritu Santo, pues podemos imaginar que aún esa escena pudo cautivar a Saulo, que después se le llama Pablo, de que quizás al presenciar ese martirio de Esteban, quizás algo se le quedó en él de pensar, bueno, ¿qué hay en este hombre que aún está dispuesto a morir por su fe en Cristo, ¿no? Porque no es mucho más después que Pablo mismo, en su viaje a Damasco, es encontrado por Jesús y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues?, ¿no? El hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Y esta fue la experiencia quizás de algunos en sus familias, que al decidirse por seguir el camino de Cristo, pues quizás fueron rechazados por sus familiares. Pues también hoy en día tenemos la experiencia, ¿no?, de que algunos que siendo católicos, que después se cambian, también hemos de reconocer esto, que también familias católicas, de que hijos e hijas que pasan a otra religión o a otra denominación, a veces también son rechazados por sus familias, ¿no? Y hemos también de reconocer esto, que así como a católicos o a cristianos se les han perseguido por la fe en Cristo, pues también igualmente nosotros a veces también promovemos esta persecución, este rechazo, decir, ya para mí tú ya no vives porque ya no eres de los nuestros, ¿no? Y no sé, hasta cierto punto tenemos que reconocer de que también
esta dureza, este violentar en nombre de nuestra fe, pues no encaja en lo que Jesús modela para nosotros. Cuando los persigan de una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Son palabras difíciles de entender. ¿A qué hace referencia? Hay algunos que dicen de que estas últimas palabras de Jesús quizás hace referencia a la reunión de Jesús con sus discípulos al fin de ese viaje, o sea, después de que los envía, o quizás la aparición clara de Jesús como Mesías, o una tercera opción es la venida en la persona del Espíritu Santo para consolarlos, o la venida en la destrucción de Jerusalén que se llevará a cabo en el año 70 después de Cristo, o la venida para el juicio final. Sí que hay una diversidad de opiniones en torno a qué hace referencias estas últimas palabras de Jesús que nos dicen de que no acabarán de terminar de recorrer las ciudades cuando el Hijo del Hombre venga. Hay un consenso que dicen de que quizás estas palabras hacen referencia a la venida en la destrucción de Jerusalén que se llevó a cabo en el año 70, ¿no? Y que ocurrió quizás dentro de la primera o segunda generación de la iglesia de aquellos tiempos. Algunos otros quizás dicen de que esas palabras de Jesús están conectadas con la transfiguración. No sé, hay una diversidad de opiniones sobre el significado de estas palabras, pero el consenso es de que quizás estas palabras hagan referencia a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.